Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Maestro, no sé, te cedemos el uso de la palabra, no sé si quieras hacer un pequeño resumen o como tú dispongas y ya iniciamos a partir de donde nos quedamos. Sí, claro que sí, amigo. Gracias. Buenas noches a todos. Ahí me escucho bien, como estoy usando manos libres. Perfectamente bien. Sí, perfecto. Gracias, nuevamente por la invitación, amigo, el doctor Carlos Rayo. Bueno, el viernes pasado nos alcanzó el tiempo nada más para revisar 2 de los 4 beneficios, ¿verdad? Al principio de la clase habíamos, de la plática, habíamos señalado que en estricto sentido la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla 4, ¿no? 4 beneficios preliberacionales, no obstante que en el mismo capítulo contempló en los permisos humanitarios. Yo les comentaba también el viernes pasado que evidentemente los permisos humanitarios no pueden considerarse un beneficio preliberacional, ¿no? Entonces, vimos la libertad condicionada y libertad anticipada. Hoy vamos a tocar el tema de la sustitución de la pena y de los beneficios preliberacionales por criterios de política penitenciaria. Solo a manera de resumen, en la libertad condicionada, si se acuerdan, procedía en prácticamente todos los delitos, ¿no? Con excepción de delincuencia organizada, secuestro y trata de persona, y tenía como requisitos indispensables, ¿no? Que el sentenciado haya cumplido el 50% de la pena, la mitad de la pena, también que no cuente con otra sentencia condenatoria, ¿no? Que sea primo delincuente, que haya tenido buena conducta durante el internamiento, que haya cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades, que no representara un riesgo objetivo para la víctima ofendido y que haya reparado el daño. Y vimos también, nos detuvimos de hecho mucho para estudiar cómo se puede plantear que la reparación del daño, pues el juez la pueda autorizar inclusive en pagos, ¿no? Con garantía o no, en un plazo razonable. Y la diferencia de la libertad condicionada con la anticipada es que la anticipada prácticamente tiene los mismos requisitos, solo que los efectos son diferentes. En primera, el tiempo que requiere la anticipada son 70%, ¿no? Mientras que en uno son 50, la anticipada es un 70%, y la gran diferencia es que en la libertad anticipada, cuando se otorga una libertad absoluta, ya no se requiere sujetar al sentenciado a condiciones, ¿no? Por el 30% que le faltaban por compurgar. Y también para todos los delitos, también igual que la condicionada, menos secuestro, delincuencia organizada y trata de persona, evidentemente, y subrayamos también la importancia de que les procede tanto a los sentenciados del sistema tradicional como del nuevo sistema, ¿no? Si les beneficia más, por supuesto, pueden acceder y accionar ya a estos beneficios. Bien, quiero adelantarles que el tema que vamos a ver a continuación, que es la sustitución de la pena, que es el medio, ¿no?, de libertad, pues digamos anticipada, ¿no? Un medio de libertad, punto. Un medio de libertad que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en mi opinión, es de las redacciones más lamentables, ¿no? Más lamentables que tiene esta Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? También les comentaba la plática pasada, que no obstante que reconozco el gran avance que se tiene en materia de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad con esta Ley Nacional de Ejecución Penal, pues es evidente que está muy mal redactada y tiene unas lagunas impresionantes, ¿no?, que se traducen en una inseguridad jurídica, ¿no?, para los operadores, para todos los operadores. Entonces, pues dicho esto, vamos a entrar entonces al análisis de este medio, ¿no?, de libertad, que el legislador le llamó sustitución de la pena, ¿no? De entrada se confunde un poco
¿no? Porque todos conocíamos los sustitutivos penales que establece el Código Penal, que estos se otorgan a aquellos sujetos que han sido sentenciados con penas, sobre todo, que no rebasan los 3 años de prisión, ¿no? Los 3 y los 5 años de prisión. Se podía otorgar una sustitución de la pena que tradicionalmente, ¿no? En el Código Penal, sobre todo de la Ciudad de México, era el tratamiento en libertad, jornadas de trabajo en favor de la comunidad y el tratamiento en semilibertad, ¿no? Pero bueno, este es diferente, ¿no? Este es diferente. Ahorita voy a tocarlo de corrido, ¿no? Voy a tocarlo de corrido. Y ya cuando acabe también de analizar los beneficios de criterios penitenciarios, ¿no? Por criterios penitenciarios, vamos a establecer, ¿no? Vamos a establecer más o menos cuál fue el fin del legislador, ¿no? Al abrir estas posibilidades, ¿no? Contemplando estos mecanismos. Pero insisto, totalmente mal redactados, ¿no? Y empecemos precisamente aquí sí, literalmente, ¿no? Vamos a leer lo que dice el artículo 144 para poder entender, y ahorita van a ver a qué me refiero con las lagunas que deja impresionantes la ley nacional, ¿no? El artículo 144 dice que el juez podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad prevista en esta ley cuando durante el periodo de la ejecución se actualicen los siguientes supuestos, ¿sale? De entrada te remite a que se va a sustituir la pena de prisión, dice, por alguna otra medida de seguridad no privativa de la libertad, ¿no? Por alguna otra medida no privativa de la libertad. Dice, prevista en esta ley, y la verdad es que la ley ya después no aclara cuáles son las medidas por las cuales deberá sustituirse la pena, ¿eh? No lo aclara, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Y dice además, cuando durante el periodo de ejecución, no establece tiempo, se actualicen los siguientes supuestos. Primero dice, cuando se busque la protección de los hijos de las personas privadas de la libertad, cuando sean los hijos menores de 12 años o tengan una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos, y el sentenciado, ojo, sea su cuidador principal o único, siempre que la permanencia del sentenciado con la hija o la hija no, con discapacidad no represente un riesgo objetivo para los hijos. 2. Cuando la pena privativa de la libertad fuere innecesaria o incompatible con las condiciones del sentenciado por senilidad, edad avanzada o grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustantiva. Me quiero imaginar que nos remite a lo que establece el artículo 75 del Código Penal, ¿no? Que establece, ojo, el artículo 75 como medios de excusas absolutorias, ¿no? Cuando el juez deba de prescindir inclusive de la sentencia. Pero bueno, vamos a suponer que aquí el legislador dijo, bueno, en ese momento no se actualizaba, el juez sentenció y bueno, le da la posibilidad, ¿no? En esta fracción obviamente se está hablando de personas adultas mayores o con un estado de, una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad grave. Dice, de acuerdo con las reglas contempladas establecidas en esta ley. Y 3, fíjense, 3, ahorita analizo supuesto por supuesto, ¿no? Pero este último supuesto es de los que son, híjole, definitivamente tienes que echar a volar toda tu imaginación para poder establecer qué quiso decir el legislador, ¿no? Dice, siguiente supuesto, cuando en términos de programas de tratamiento de adicciones, ahorita me refiero a ello, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el juez reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo para la víctima ofendido, los testigos y para la sociedad. Dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución, ¿no? Y ahorita entonces vamos a seguir analizando.
sigue diciendo la ley, ¿no? En todos los casos se considerará el interés superior de la niñez y se tomará en cuenta la opinión de las personas menores de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo, cognitivo o en su caso, el grado de discapacidad. Y luego dice, solo podrá aplicarse los sustitutivos descritos en las fracciones anteriores cuando se actualicen los supuestos durante la ejecución de la pena, así como en las personas que al momento de ser sentenciadas, desde el momento de ser sentenciadas, se ubiquen en las hipótesis previstas en el artículo anterior, ¿no? En este artículo, siempre que subsistan las causas durante la ejecución. También ¿qué quiso decir? Siempre que subsistan las causas durante la ejecución. Ahorita analizamos detalladamente estos mecanismos, ¿no? Bien, de entrada, ¿no? También, también dice que solo, ¿no? Se va a prohibir también aplicar estos mecanismos, ¿no? Este sustitutivo a delincuencia organizada, secuestro y trata de persona, ¿eh? Otra vez, nada más esos, ¿no? La ley señala cuáles. Entonces, bueno, el primer análisis, ya me había yo adelantado, es precisamente, que la ley no señala cuáles son las penas o medidas de seguridad no privativas de la libertad, ¿no? O por qué otra medida habrá de sustituirse la pena privativa de la libertad y por cuánto tiempo habrá de sustituirse, ¿no? No es clara cuando dice, podrá sustituirse por alguna pena o medida prevista en esta ley, y uno lee la ley y cuando se refiere a un capítulo de penas no privativas de la libertad, pues nada más se refiere a la reparación del daño, ¿no? A la multa, reparación del daño, a la multa, al trabajo en favor de la comunidad y a la supervisión de la autoridad, pero se entiende como penas, y como que está regulando la ejecución de las mismas, ¿no? Pero bueno, podrías remitirte a esas y decir, bueno, y entonces si concedo este sustitutivo, ¿no? ¿Bajo qué medida sería, ¿no? Y ahorita vamos a poner ejemplos sobre delitos, ¿no? Este sustitutivo, como les dije, aplica a todos los delitos, menos delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, ¿sale? Entonces, ubíquense en cualquiera, ¿no? Un homicidio doloso, un feminicidio, una violación, ¿no? Bueno. Procede, ¿no? Independientemente del tiempo que se lleve compurgada la pena, ¿no? Incluso, como dice el artículo, desde el momento que se dicte sentencia, ¿sale? Pero la ley tampoco contempla, ¿no?, la prohibición para obtener este beneficio, el hecho de que el sentenciado sea o no primo delincuente, ¿no? Esto es, puede otorgarse incluso a un reincidente o habitual. Esto solo se desprende, ¿no? Toda vez que no lo contempla, no está regulado, ¿no? Como no lo dice y donde la ley no distingue, es evidente que entonces esto que estamos afirmando, ¿no? Esto que estamos afirmando se deduce de lo que acabamos de ver en la ley, ¿no? Otra dice, en cuanto a la reparación del daño, tampoco se menciona nada. Sin embargo, ahí sí podríamos decir que de una interpretación sistemática a toda la ley, pues le correría la misma suerte de los artículos 156 y 198 que analizamos el viernes anterior, ¿no? Que dice que antes de aplicar una medida, evidentemente se tiene que cubrir la reparación del daño y si no tiene recursos, ¿no?, el sentenciado, se podrá otorgar en un plazo razonable, lo que vimos el viernes pasado, ¿no? Pero bueno, aquí no habla nada de la reparación del daño y luego tampoco no exige condición sobre la buena conducta o el cumplimiento del plan de actividades, tampoco, evidentemente, entonces, no va a ser requisito que haya tenido buena o no conducta. Pues puede tratarse de una persona que tiene infinidad de sanciones disciplinarias, ¿no?, por disturbios, lo que sea, pero bueno, pues la ley no distingue en ese sentido y tampoco no tiene prevista regla en cuanto a su revocación, ¿no? Entonces, quiere decir que yo concedo este sustitutivo y también prácticamente, de acuerdo a lo que dice la ley, se entenderá, bueno, dices, ¿una libertad absoluta? No, porque pues es un sustitutivo, entonces
se supone que lo voy a sustituir por otra medida, pero como tampoco dice por qué medida debes sustituirla, es como si tendrías que imaginarte que dices, bueno, no, si no contempla supuestos de revocación, ¿no? Como si la libertad condicionada, pero hijo, es que es algo lógico que si la sustituyo, pues tiene que ser por el término que le faltaba por computar, pero eso no lo dice la ley, ¿no? No lo dice la ley. Entonces, imagínense el número de supuestos con los que puede uno jugar, ¿no? Ante estas lagunas, de leer nada más el artículo 144 y decir, bueno, pues de ahí sale esto, ¿no? Procede a cualquier delito, independientemente de si es aquí sí primo delincuente o reincidente o habitual, no te exige que hayas tenido otra sentencia, no te exige tiempo, puede ser desde el momento que se dicta una sentencia, ¿no? Y tampoco te dice que bajo qué medida, por lo tanto, pues eso se queda a discreción del juez. El juez podrá decir, bueno, a mí se me ocurre que te la voy a sustituir por jornadas de trabajo. Ah, ok, está bien, señoría. Entonces, un homicidio, ¿no? Donde se sentenció una persona, un homicidio doloso, calificado, donde se sentenció una persona a 30 años de prisión, pues 30 años va a ser jornadas de trabajo en favor de la comunidad, ¿no? Porque acaba de sentenciarlo y se trata de una persona que es madre soltera, ¿no? Y que tiene un hijo cuya cuidadora principal es ella. Porque además te dice, ¿no? Ahorita vamos a analizar esos supuestos, que cuando se trata del supuesto de aquel sentenciado o sentenciada que tienen un hijo y ellos son sus cuidadores, te dice principal o único. Y tratándose de la madre, pues digo, yo entiendo que siempre va a ser la principal. No obstante que el hijo pueda vivir afuera con la abuela, con el tío, ¿no? No, bueno, pues ella es la principal, entonces, pues puede acceder, ¿no? Puede acceder porque la ley le está dando el derecho de solicitar esta sustitución. Y entonces yo quiero ver qué va a resolver un juez cuando lleguen estos casos, ¿verdad? Vamos a ver vamos a seguir analizando, ¿no? Estos supuestos, ¿no? Entonces, quitando los delitos de secuestro, delincuencia organizada y trata de persona, como les dije, ¿qué requisitos debe de cumplir una persona para poder solicitar este sustitutivo de la pena? ¿Sale? Pues el primero, ¿no? El primero que te marca es el que les acabo de decir, que la sentenciada tenga uno o más hijos menores de 12 años, sentenciada o sentenciado, ¿eh? Puede darse el caso que los hijos están con el papá, ¿no? Y este es independiente de que tengan discapacidad o no. Solo te dice que el hijo sea menor de 12 años. Punto. 11, 10, 8, 7. ¿No? ¿Sale? O puede ser mayor, inclusive de 12 años, pero puede presentar una discapacidad, ¿no? Que no le permita valerse por sí mismo, evidentemente. Y cuando la sentenciada o el sentenciado sean su cuidador principal o único, ¿no? Entonces, imagínense el grado de interpretación, si lo estás poniendo ya como un derecho, donde cualquier, insisto, sentenciada o sentenciado van a hacer valer que son los cuidadores principales. Y bajo ese supuesto van a solicitarle al juez que les conceda que se les sustituya la pena. Aunque les acaben de dictar sentencia y haya causado ejecutoria, ¿no? Hace un día me ubico en el supuesto porque tengo un hijo y soy su cuidador principal y es menor de 12 años. Y no fui sentenciado bajo el delito de secuestro, delincuencia organizada o trata de persona. Ay, y entonces, ¿qué va a hacer el juez? Pues dice la ley que me va a aplicar una pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, previstas en la ley. Bueno, pues la ley nada más dice que puede ser trabajo en favor de la comunidad, supervisión de la autoridad, ¿no? Reparación del daño o multa. Bueno, pues vamos a ver qué va a hacer el juez, ¿no? ¿Qué va a decir? Prisión domiciliaria, y entonces la persona no puede salir de su domicilio y le faltaron por cumplir 15 años en su casa sin trabajar, sin hacer nada. No, bueno, entonces
No, bueno, está bien, vamos a hacerle presentaciones periódicas, ¿no? Imagínense sustituir una pena por presentaciones periódicas, nada más, ¿no? Presentaciones periódicas, cuando le faltaban por compurgar 30 años. Pero como la ley tampoco es clara ni te establece que el sustitutivo lo vas a otorgar y que entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa con el tiempo que le falta por compurgar al sentenciado, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la ley no dice, por ejemplo, no tiene reglas de revocación, ¿no? Si no tiene reglas de revocación, pues entonces puede cometer otro delito, sí, y le faltaban, las penas que le estoy sustituyendo, le faltaban 20 años por cumplirla. Puede cometer otro delito y le revoco la sustitución, pues no, no le puedes revocar la sustitución porque la ley no te lo establece así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el nuevo delito? Bueno, pues lo sentencio por el nuevo delito y el otro, pues, porque es grave porque si un juez, ¿no? Pondera, ¿no? A su criterio, que sí debe revocarle la sustitución de la que venía gozando un sentenciado, pues, evidentemente que con la mano en la cintura, ¿no? Una apelación o en un amparo, pues le vas a ganar porque vamos a preguntarle al juez cuál fue su fundamentación, ¿no? Y motivación para haberle revocado la sustitución que ya le había concedido y entonces pretender que cumpla ahora en prisión lo que le faltaba por cumplir de la pena que le había sustituido. Es que eso, ustedes me dirán, es que eso tendrá que ser de un análisis lógico. Perdón, en la ley, ¿no? En la ley, tratándose de un derecho humano de la libertad. Entonces, híjole, pues si yo sí creo que es grave, sobre todo este primer supuesto, a mí me llama la atención, ¿no? Me llama la atención, bueno, todos, ¿no? Todos, pero me llama la atención, bajo el hecho de pensar precisamente que si le procede a cualquier delito, excluyendo nada más secuestro, delincuencia organizada y trata de persona, ¿qué pasará, ¿no? Cuando un sentenciado por homicidio, por violación, ubicándose, insisto, en este supuesto de que tengan un hijo menor de 12 años o con discapacidad y que aleguen ser su cuidador principal, ¿qué tendrá que resolver un juez, ¿no? El segundo supuesto me queda más claro, ¿no? Me queda más claro y me suena más lógico el de por senilidad, edad avanzada o grave estado de salud. Inclusive en el artículo 75 del Código Penal, como les comento, está contemplado prácticamente como una excusa absolutoria donde, de hecho, el juez puede inclusive prescindir de la pena, ¿no? Prescindir de la pena, y entonces aquí suena más lógico, evidentemente, que una persona mayor de 70 años o con un estado de salud grave, ¿no? En etapa terminal, ya no tiene ningún caso que lo sigamos manteniendo privado de la libertad, ya no hay fin de la reinserción social, ¿no? En ese sujeto. Y entonces aquí sí entiendo, ¿no? Entiendo inclusive que puedas, pues no sustituirla, ¿no? Yo no hablaría de sustitutivo de pena, ¿no? Yo hablaría ya, pues de una libertad, porque volvemos a lo mismo, si te vas a la naturaleza o el espíritu de un sustitutivo es, en lugar de la pena de prisión, te lo sustituyo por otra medida. Y entonces aquel enfermo en etapa terminal o aquella ya persona mayor de 70 años, la voy a hacer ir a firmar a Santa Marta, Catitla, cuando vive en Cuautepec, Barrio Alto, ¿no? Es ilógico, ¿no? Entonces, también, no obstante que me suene lógico, ¿no? El supuesto de edad avanzada y estado grave de salud, yo creo que no debe de hablarse de sustitución de la pena, sino de una libertad. Punto, ¿no? Y ya también, ya digo, el colmo de los colmos, ya para rematar, es el siguiente supuesto. Ubíquense otra vez en un sentenciado por homicidio calificado, ¿no? Por violación, por feminicidio, que quiera pedir sustitutivo de la pena, argumentando
¿no? Que se ubica en la fracción 4 del 144. Esto es, que se le aplique un programa de tratamiento de adicciones, ¿no? Porque es adicto a las drogas, por reinserción en libertad, y vamos a preguntar, porque la ley no señala, ¿qué debe de entenderse por un programa de reinserción en libertad, ¿no? Justicia colaborativa o restitutiva, y además yo no sé por qué el legislador pone junto, ¿no? Pone junto justicia colaborativa o restitutiva cuando son cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es, entiendo, ¿no? O quiero entender que el legislador cuando puso justicia colaborativa, pues habla de algún testigo protegido, ¿no? Pero entonces al testigo protegido habrá que sustituirle la pena independientemente del tiempo que lleve compurgando. Yo creo que ya hay alguna ley que regula este supuesto de testigos protegidos donde se benefician de penas más cortas, en fin, no sé. Pero cuando dice también, y justicia restitutiva, ¿no? ¿Y qué es la justicia restitutiva, no? ¿Qué se debe de entender por justicia restitutiva? ¿Es restaurativa? ¿Es igual que restaurativa? ¿No? Cuando había, digo, dentro de penología, ¿no? Nos habían dicho que habíamos pasado ya en el nuevo sistema de la justicia restitutiva a la justicia restaurativa, ¿no? Que ya no se debería de hablar de restitución, porque restitución era un término que se le daba a la pena cuando era el mal, era devolver el mal por el mal causado, ¿no? Por el sentenciado. Y ese se supone que ese concepto ya quedó atrás. Hoy se llama más bien de justicia restaurativa, ¿no? Restaurativa, que es reparar el daño, ¿no? Garantizar la reparación del daño. Entonces, habría que preguntarle, ¿no? Habría que irnos. Yo inclusive quise buscar la exposición de motivos de la ley, pero no ubico este supuesto, ¿no? Y la última dice política criminal o trabajo comunitario, ¿no? Por política criminal o trabajo comunitario. Entonces, son, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipótesis que puso el legislador, ¿no? En la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde estableció la posibilidad de sustituir la pena privativa a un sujeto por delito de homicidio calificado, violación o feminicidio, sí lo ubicaba yo en un programa en estos 6 rubros, ¿no? Pero ya después la ley ahí se acaba. Digo, el artículo 54, si lo ven ustedes en la ley nacional, ahí se acaba. Y bueno, busca uno explicaciones, busca uno, bueno, y entonces, miren, yo estoy, actualmente soy administrador, ¿no? De un juzgado de ejecución de sentencias, bueno, de un macrojuzgado, ¿no? Son 12 jueces en Sullivan, y ya me llegó una petición de sustitutivo, fundamentada en el artículo 144, y siempre ya estábamos esperando, ¿no? Esperando que empezaran a promovérnoslas para saber qué iba a hacer el juez, ¿no? Así como está diciendo, híjole, a ver, ¿quién apuesta o quién da más? Fíjense, el sentenciado le solicita al juez que le conceda el sustitutivo de la pena, un sustitutivo de la pena, con fundamento en el artículo 144, dice fracción 4, ¿no? Fracción 4, en la fracción 4 están estos supuestos de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa, política criminal y trabajo comunitario. Él está sentenciado por un robo calificado con violencia, a 6 años de prisión, ¿sale? Y entonces él nada más dice, en términos del artículo 144, fracción 4, obviamente porque no tiene un hijo, ¿no? No tiene un hijo menor de 12 años, ni con discapacidad, ni es un viejito, ¿no? De 70 años, ni tiene un grave estado de salud, pero entonces él dice, ok, pues si no es este, pues debe ser este, y aquí, pues que el juez resuelva. Y entonces, recibida la solicitud, pues luego el juez, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Evidentemente, bueno, es que hay otra cuestión. Si revisamos la fracción 4, ¿no? Me voy a regresar.
que dice: cuando en términos de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restaurativa, política criminal o trabajo comunitario, el juez reciba de la autoridad penitenciaria, ojo, el juez reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de supervisión, más grave, la autoridad de supervisión, les dije que todavía no existe, está en el artículo 26 de la ley y es la que se supone que debe de vigilar solo a los sentenciados que se les concedió la libertad condicionada, ¿no? La libertad condicionada. Ok, bueno, dice aquí, cuando el juez de ejecución reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar esta medida y el sentenciado no representa un riesgo para la víctima ofendido, los testigos y para la sociedad, y remata, dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución. Órale, ¿no? El aval moral ahora va a ser el sistema penitenciario. Y entonces el juez, pues rápido, dijo, no, pues ya aquí está la solución del asunto. O sea, imagínense, yo creo que, pues digo, no debería ser la solución, pero bueno, pues como de todos modos el juez dice, o sea, primero, de esta fracción 4 del artículo 144 se desprende que quien debe promover este sustitutivo, ¿no? Este mecanismo, es la autoridad penitenciaria o la autoridad de supervisión, no el propio sentenciado. ¿Sale? Ahí está clarísimo. Y entonces, ya puedes entonces como deducir o decir, ok, entonces quiere decir que la autoridad penitenciaria o la autoridad de supervisión, imagínense los cuates que nada más están vigilando ahí que llegues a firmar, son los que van a establecer o a proponerle al juez, ¿no? Que deba de sustituirse la pena a un sentenciado y ellos van a escoger el programa, ¿no? Por ejemplo, en tratamiento de adicciones, yo no sé por qué el legislador vuelve a poner aquí el programa de tratamiento de adicciones como posibilidad de un sustitutivo cuando la propia Ley Nacional de Ejecución Penal regula su propia justicia terapéutica, ¿no? Regula su propia justicia terapéutica y esta está prevista precisamente en el artículo, del artículo 169 en adelante, ¿no? Justicia terapéutica. Ya en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal está todo un articulado que regula, ¿no?, la posibilidad de, de aplicar como medida no privativa de la libertad un tratamiento contra las adicciones, pero en este capítulo de justicia terapéutica es claro cuando dice que solo procede en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Repito, justicia terapéutica, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal señala que solo procede para delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Luego, entonces, imagínense el nivel de contradicción de su propio capítulo de justicia terapéutica, donde vuelve a regular que se puede dar un sustitutivo bajo el programa de tratamiento de adicciones, pero aquí no solo a los patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, sino fuera de delincuencia organizada, secuestro y trata de persona, al que me lo pida. Y entonces un juez podrá decir, podrá negarlo, ¿no? Pongan ustedes que la persona que nos promovió este beneficio hubiera manifestado que es adicto a las drogas y que entonces él considera, ¿no? O es su voluntad que se le aplique un programa contra su adicción, bajo este sustitutivo, porque aquí está y se puede. Y que el juez hubiera dicho, híjole, no, porque a ti no te procede, porque el artículo 169, ¿no?, en adelante, donde se regula la justicia terapéutica, dice que tratamiento de adicciones solo a delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Y entonces yo le diría, híjole, señor juez, ¿y qué usted no está obligado a aplicar la ley más favorable, lo que más le beneficia al sentenciado?
Es evidente que hay un concurso aparente de normas, ¿no? Bueno, choca lo previsto en el artículo 169 con el 144, y entonces usted, cuando vea que hay un choque o disparidad entre dos artículos, pues discúlpeme, pero el artículo primero de la Constitución le obliga a aplicar lo más favorable. Y entonces ya de entrada, cuando tú pones el sustitutivo penal aquí en el 144, hablas de un programa de tratamiento de adicciones, ya le diste al traste a todo tu capítulo de justicia terapéutica, a todo, ¿sale? Ya no hay necesidad de atender todas las reglas que habla la justicia terapéutica, si mejor me voy entonces por el sustitutivo que establece el 144, ¿no? Grave, sí, grave, muy grave. Y entonces, bueno, les estaba yo comentando, no, el sentenciado que nos promovió la sustitución de la pena, solo, ¿no? Argumenta que él está en este supuesto, ¿no? De la fracción 4 y no dice nada, ya nada más dice, por favor, no, bueno, y le dice al juez que evidentemente él es el garante, ¿no? De los derechos, que él es el que tiene que resolver si le procede o no el sustitutivo, y que entonces abra la controversia y que le pida al sistema penitenciario todos los informes para que vea que él ha cumplido con su plan de actividades, que no tenía que hacerlo, porque insisto, aquí ni siquiera está como requisito, ya lo dije, que tenga buena conducta o que haya cumplido con el plan de actividades. Que lleve cuánto tiempo compurgado, el señor lleva 1 año, le faltan 5. Pero aquí, como bien él lo advirtió, pues la ley no señala tiempo, ¿no? Desde el momento de que causa ejecutoria la sentencia. Entonces, lo que hizo el juez es decir, obviamente se la desechó por notoriamente improcedente, porque en primer lugar no la estaba promoviendo la autoridad penitenciaria ni la autoridad de supervisión, ¿no? Y 2, porque también efectivamente esta fracción 4 del 144 establece 6 hipótesis en las que puede otorgarse esta medida de acuerdo a estos programas que aquí se mencionan, ¿no? Y entonces va a estar, de veras va a estar muy, muy complicado, o lo dejan abierto a un grado de interpretación, ¿no? A ver qué va a proponer, cuándo va a proponer, ¿no? ¿Cuándo va a proponer la autoridad penitenciaria que se le sustituya la pena a un sujeto porque considera que va a estar dentro de un programa de justicia restitutiva? Yo digo nunca. Justicia colaborativa, o sea que ahora la autoridad penitenciaria es la que va a analizar si este cuate colaboró, ¿no? Con la justicia, ¿no? Es un testigo protegido. No, fue beneficiado con otra medida, está ahí cumpliendo una pena, pero la autoridad penitenciaria dice, no, bueno, yo creo que si entonces colaboró, ¿no? Fue un testigo protegido, pues denle un sustitutivo, señor juez, ¿no? O grave, ¿no? Que diga la autoridad penitenciaria que el sujeto padece de adicciones, ¿no? Es que ya me causa muchos problemas, el cuate inclusive aquí vende droga, ¿no? Pero como la ley dice que no importa si se porta bien o mal, pues ya me lo quiero sacar, ya no lo quiero aquí en el centro, su señoría, quiero que le otorgue un sustitutivo de la pena, ¿no? Bajo el programa de tratamiento de adicciones, aplíquele por favor un tratamiento de adicciones, sustitúyale la pena con la condición de que vaya y se trate su adicción, que vaya a un centro de adicciones, ¿no? Y pues aplique, ¿no? Supletoriamente lo que establece el artículo 169 y demás, donde hablan de la justicia terapéutica. ¿No? Entonces, insisto, para mí es de lo más lamentable, ¿no? Si en toda la ley nosotros que la operamos todos los días, ¿no? Que la aplicamos todos los días, nos damos de topes por las grandes deficiencias de su redacción, ¿no? De su redacción. Sí, híjole, yo les podría hablar de muchas, pero bueno, vamos a irnos mejor rápido. Si en toda la ley está lamentablemente redactada de esta forma,
a mi juicio, es el asunto más grave, más grave porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos abriendo la posibilidad de sustituir la pena y dejando a un criterio de interpretación grandísimo para que tanto la autoridad penitenciaria como el juez puedan ellos, ¿no? Bajo su criterio, bajo lo que ellos piensen, bajo lo que ellos consideren, otorgar esta medida, ¿no? Otorgar esta medida. Entonces, de entrada yo considero que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil que la autoridad penitenciaria de entrada, ¿no? Esté solicitando ¿Y por qué va a ser difícil? Por lo que vamos a ver a continuación. Porque a continuación, la propia ley le dice a la autoridad penitenciaria cuándo debe pedir, ¿no? Una medida alternativa, ¿no? Un beneficio preliberacional por criterios de política penitenciaria. Y ahí sí está un poquito más regulado, se entiende un poco más, ¿no? Pero entonces, ya que haga yo mi conclusión final sobre lo que les estoy hablando, cuando yo haga mi conclusión final, les voy a decir cómo yo resolvería este problema, ¿no? Mi modesta propuesta, ¿cuál sería? De entrada, decirles, yo desaparecería completamente el artículo 144, que es por demás, yo creo que hasta, híjole, ridículo, ridículo. Se los digo, disculpen que lo diga así, con esas palabras, porque ya nos pasó, ¿no? Estábamos esperando el primero llegó y pasó lo que tenía que pasar. Se tenía que desechar porque desgraciadamente no se puede establecer con claridad cómo un juez va a aplicar esta medida, ¿no? Ya de entrada, ¿no? De entrada lo principal, ok, te la sustituyo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué requisitos te pongo, no? ¿Qué otra medida? ¿No? Ya de entrada eso te dice, bueno, y ya si nos vamos a todo lo que les acabo de decir, imagínense el cuidador principal, ¿no? No solo el único, sino el principal, en cualquier delito, teniendo un hijo menor de 12 años, ¿no? Que no contemple la revocación, ¿no? Que te puedas sustituir la pena, que te puedas salir libre y hagas lo que quieras, porque no estás sujeto a ninguna medida que te obliga a hacer tal o cual cosa, ¿no? Que digas, bueno, pues si no, entonces te revoco. Entonces, sí, grave. Vamos a darle vuelta a la página. Es todo lo que dice la ley, ¿eh? Ya, si le escarban, yo insisto, yo que la aplico todos los días, pues le he leído unas 80, 60 veces de arriba abajo, y por más que le busca uno a este sustitutivo que contempló el legislador en la ley nacional, nada más, no le encontramos ni pies ni cabeza, ¿vale? Muy bien, vamos a ir al siguiente beneficio que le denominó el legislador preliberación por criterios de política penitenciaria, ¿sale? Preliberación por criterios de política penitenciaria, más o menos, fíjense, más o menos desde su nombre ya te va sugiriendo, ¿no? Te va sugiriendo un fin, ¿no? Un fin, un propósito, ¿no? Política penitenciaria. Y realmente, si tú hablas de política penitenciaria, pues toda te va a llevar a lo mismo, a abatir la sobrepoblación. Abatir la sobrepoblación, y vamos a ver entonces los supuestos que aquí sí se regularon. Dice, artículo 146, la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, ahora fiscalías, ¿verdad?, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o al Tribunal Superior de Justicia que corresponda la conmutación de la pena. Aquí habla de conmutación, ¿no? Se entiende que es un sinónimo de sustitución, ¿no? La liberación condicionada o la libertad anticipada. Ojo, la conmutación hablas, bueno, un sustitutivo. La libertad condicionada o la libertad anticipada. Aquí ya te está sugiriendo inclusive que cuando apliques esta medida, ¿no? Cuando otorgues la libertad anticipada, puedas sujetarlo, por ejemplo, a la libertad condicionada. Ah, bueno,
ya de entrada fue más razonable, ¿no? En su redacción, y ya puede entonces el juez decir, ok, ¿quieres que le apliquemos la libertad condicionada? Bueno, entonces lo sujeto a ciertas condiciones, le digo que si falla esas condiciones le voy a revocar. O sea, ya me remite entonces a su vez a las reglas de la condicionada, con la excepción, ojo, con la excepción de que aquí procede a mucho más delitos, ¿no? A mucho más delitos. Y ahorita les digo entonces, en mi criterio, qué fue lo que quiso decir el legislador, ¿no? Con esta medida. Pero bueno, entonces, repetimos, la autoridad penitenciaria con opinión de la Procuraduría podrá solicitar al juez de ejecución, ¿no? Porque dice, como es de autoridad al Tribunal Superior de Justicia, es el juez, punto. Al juez de ejecución que corresponda la conmutación de la pena, la libertad condicionada o la libertad anticipada de un grupo, ¿no? De un grupo determinado de sentenciados de acuerdo a algunos de los siguientes supuestos, ¿no? Ok, primero, bueno, primero yo puse en los que no procede. Me gusta más siempre en los que no procede, porque es como ustedes, abogados, cuando les llega un asunto de estos, lo primero que tienen que hacer es ver cuándo no procede. Ok, y ya después ver si procede, ¿no? Aquí, no obstante que hizo su redacción muy grande el legislador, realmente lo que quiso decir en resumen es que no procederá a aplicar un beneficio preliberacional por criterios de política penitenciaria a aquellos sujetos que hayan sido sentenciados por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, ¿sale? Porque bueno, dice, no podrá aplicarse en los casos de delitos, en casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de persona, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa de conformidad con el 19. O sea, se hubiera ahorrado todo su rollo, porque los primeros que dice están dentro de los que procede prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, primero es, ¿a qué delitos no les procede? Si fue sentenciado por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa en términos del 19 constitucional. Descartado ese. Descartados esos, bueno, entonces, ¿a qué delito sí procede? Porque dijéramos, entonces ya todos los demás, pues no. Pues entonces, ¿no? Como que quiso el legislador decir, bueno, de entrada, si son prisión preventiva, ninguno. Y ya de los que no son prisión preventiva oficiosa, a todos no, solo a estos. Uno, se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Y otra vez hay que preguntarle al legislador si cuando refiere que el delito cuya pena máxima sea 5 años, se refiere a la punibilidad prevista en el tipo penal, esto es entre la mínima y la máxima, que la máxima no exceda de 5 años, o la pena bajo la cual se le sentenció ¿no? A la persona. O sea, si yo le puse una pena hasta de 5 años como sentencia, ese es el supuesto que se refiere, o quiso él decir cuando la pena, su máxima de acuerdo a la punibilidad, no exceda de 5 años. Y entonces dijeras, bueno, como no especifica que hable de la máxima en la punibilidad, entre la mínima y la máxima, pues es la otra, que la sentencia no haya rebasado 5 años. Motivo, ¿no? Para tesis y luego jurisprudencia. Empezamos con el primer problema, pero bueno, ya ahí quiere decir, fíjense, y es que es importante porque puede ser que la autoridad penitenciaria, ¿no? Solicite la aplicación, ¿no? de este mecanismo a un sentenciado, ¿no? Que se le impuso una pena como de 6 años, pero diga, bueno, es que sí fueron 6 años de pena, pero entre la punibilidad de la mínima y la máxima, ¿no? No, perdón, ahí estoy dando mal. Fue una pena menor de 5 años, ¿no? Una pena menor de 5 años, y entonces la máxima no rebasaba los 5 años, ¿no? Y entonces, pues, de ahí vamos a ver, ¿no? ¿Qué debió de decir el legislador, ¿no? ¿Qué debió de decir el legislador? Ok, la que sigue.
se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas. Este está claro, ¿no? Patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, en los que además es evidente que les procede un acuerdo reparatorio, se entiende, ¿no? Se entiende que ya accedió a un primer acuerdo reparatorio, por lo tanto no pudo acceder ya al segundo, y entonces sí está en prisión, y está la posibilidad de que salga entonces ahora bajo un mecanismo de libertad anticipada. 3. No, perdón, aquí mismo, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas o delitos culposos. Ojo, aquí en los delitos culposos, ¿se acuerdan cuando en la regulación de la libertad condicionada solo hablaba de delitos dolosos? Decía, para otorgar la libertad condicionada era que se llegara al 50% en delitos dolosos y no trataba a los culposos. Cuando la libertad anticipada sí hablaba, ¿no? Decía que se trate de el 70% en delitos dolosos y 50% en delitos culposos para la anticipada. Pues bueno, resulta que, ¿no? Resulta que si la autoridad penitenciaria se lo solicita al juez, ¿no? Bajo esta medida de preliberación por criterios de política penitenciaria, pues ya acabada la discusión, no importa el tiempo que lleve compurgar, 50, ¿no? O menos o más, siempre y cuando, evidentemente, lo solicite la autoridad penitenciaria, ¿no? En un delito culposo, también va a ser muy raro que se dé, ¿no? Que se dé el supuesto. ¿Por qué? Pues porque se supone que si es culposo, pues procedía a un acuerdo. ¿Quién va a estar compurgando una pena de prisión por un delito culposo? Aquel que no tuvo para pagar la reparación del daño. Ya entonces aquí sí está interesante, ¿no? Está interesante porque entonces vamos a aplicar las reglas de la ley nacional y entonces ahí sí se va a dar la oportunidad de que el juez autorice el pago en plazos razonables, ¿no? En plazos razonables, e insisto, aquí ya la autoridad penitenciaria podrá decir, ok, aplique este mecanismo bajo la libertad condicionada, ¿no? Libertad condicionada. Y luego 3 dice, por motivos humanitarios, fíjense, repite el de la sustitución, por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar la sentencia. Sin embargo, aquí también es confuso, ¿no? Es confuso porque aquí no está la disyuntiva o, y entonces debes de interpretar que sea un adulto mayor portador de una enfermedad crónico-degenerativa terminal. Oiga, y entonces, si en el anterior hablaba que nada más fuera un adulto mayor, y ahí sí había la disyuntiva o portadora de una enfermedad, ¿por qué aquí pues nada más contempló que fuera mayor de edad, ¿no? Un adulto mayor y con una enfermedad, pues porque así quiso decir el legislador, ¿no? Y entonces quiere decir que ya no va a poder aplicarse para personas adultas mayores, sí, bajo el sustitutivo anterior en el 144 y no bajo el criterio de política penitenciaria. ¿Y no está medio revuelto el asunto? Sí, sí está revuelto el asunto, ¿no? Ok. Seguimos. Procedencia, ¿no? Sigue diciendo, cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la Procuración de Justicia o la autoridad penitenciaria y no hayan sido acreedores a otra medida de liberación. Vuelve a hablar de la justicia colaborativa, creo, ¿no? De la justicia colaborativa, cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la Procuración de Justicia. Pero insisto, ¿por qué le deja aquí a la autoridad penitenciaria valorar, ¿no? Valorar cuando se da este supuesto? Se supone que este supuesto ya se dio o en sede de fiscalía o inclusive ante el juez, ¿no? Ante el juez sentenciador. Más bien, fíjense, te dice no, aquí sí hay una disyuntiva, o que haya colaborado con la autoridad penitenciaria. Ah, y entonces, ¿y qué tipo de colaboración, no? Fue y le asió
bueno, el dormitorio no, la oficina, el director del centro, ¿no? O lo tuviste trabajando ahí en gobierno, ¿no? En el jurídico, o lo tuviste de estafeta, o cómo colaboró, o fue y te dijo que había una posible fuga, ¿no? Fue y sopló. Bueno, ¿cuándo entonces, cuándo la autoridad penitenciaria podrá argumentar, ¿no? Que se aplique una sustitución a una persona porque haya colaborado con la autoridad penitenciaria, ¿no? También está como que a discusión, ¿no? Y dice, y no haya sido acreedora de otra medida de liberación, ¿no? Que no le hayas dado otro beneficio de libertad anticipada, ¿no? 5, cuando se trate de delitos cuyo bien jurídico sea titular la federación o las entidades federativas, sí, delitos cometidos, ¿no? En contra de alguna dependencia de gobierno, ¿no? Alguna dependencia de gobierno y que estén ahí todavía compurgando su pena. Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia. ¿Right? Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción social del sentenciado a la sociedad o prevenir su reincidencia. Híjole, ¿y quién va a valorar eso, no? ¿Bajo qué supuestos, qué delitos? ¿Cómo vas a decir, no, pues es una pena menor, ¿no? Es una pena menor, es un delito que fue cometido sin violencia, entonces no se justifica, ¿no? Aquí, pues que esté compurgando adentro y mejor que se vaya afuera. Insisto, todo es de, como dicen, política penitenciaria, y vamos a ver cómo acaba diciendo, rematando, precisamente que todo va tendiente a disminuir la sobrepoblación, ¿no? En cualquier caso, la autoridad penitenciaria deberá aplicar los principios de objetividad, no discriminación en el proceso y en la ejecución de la medida. Trámite, dice, tomando en cuenta los cruces de información estadística de carpetas de ejecución y demás información disponible, la autoridad penitenciaria dará vista a la Procuraduría, ¿no? Correspondiente a fin de recibir una opinión técnica de la representación social en términos de la política criminal vigente. Órale, en términos de la política criminal vigente. ¿Y quién dice cuál es la política criminal vigente, no? Dicha opinión no será vinculante, ojo, ¿no? Ya después de que haces todo tu show para decir que antes de que la autoridad penitenciaria solicite a un grupo de sentenciados este beneficio, ¿no? Al juez, debe de pedirle opinión a la Procuraduría, ¿no? Y la Procuraduría tiene que avisarle, ¿no? Darle su opinión en términos de la política criminal vigente. Bueno, qué bueno que nos vamos a entender qué debemos entender por política criminal vigente y después acaba rematando, pero bueno, dicha opinión no será vinculante. Bueno, pues me lo hubiera yo ahorrado, ¿no? Pero bueno. Pero la autoridad penitenciaria deberá fundar y motivar sus méritos y las razones por las que no tome en consideración la opinión vertida por la representación social. Sí, ok, tendrá que decir, no obstante que la Procuraduría dice esto, yo creo que no debe de tomarse en cuenta, ¿no? Siguiente, dice, la solicitud junto a la opinión técnica emitida por la Procuraduría serán entregadas por escrito al juez de ejecución, ¿sale? Al juez de ejecución, instancia que tendrá un término de 30 días naturales, o sea, un mes, para analizar el escrito, emplazar y solicitar los informes necesarios a servidores públicos o expertos que considere pertinentes y finalmente otorgar, denegar o modificar la medida solicitada. En caso de imprecisión, vaguedad o cualquier otro motivo que el juez de ejecución considere pertinente, se emplazará a la autoridad penitenciaria para que en un término de 5 días ratifique su escrito. En todo caso, la autoridad judicial deberá emitir un acuerdo sobre la admisibilidad y procedencia de la solicitud en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Perdón, quise leerlo, o sea, leerlo como tal, porque específicamente estos dos mecanismos de libertad anticipada sí son de mucha interpretación, o sea, dejan al campo a mucho la interpretación y entonces hay que ver qué dice la norma para a partir de ahí empezar a interpretar, ¿no?
Dice artículo 168, la autoridad podrá plantear... ok, bueno, sigue diciendo, y esto es repetitivo, la autoridad penitenciaria, para plantear la solicitud al Poder Judicial, deberá aplicar criterios objetivos, criterios objetivos de política criminal. Ándale, la autoridad penitenciaria debe de aplicar criterios de política criminal, política penitenciaria, estoy de acuerdo, criterios humanitarios, estoy de acuerdo, ¿no? Y el impacto objetivo, fíjense, el impacto objetivo en el abatimiento de la sobrepoblación de los centros penitenciarios. Como dijéramos, no nos hagamos, va por ahí el asunto, ¿no? El abatimiento en la sobrepoblación, ¿no? De los centros penitenciarios, así como el número total documentado de casos que dicha medida beneficiaría. La aplicación de la medida podrá beneficiar a cualquier persona sentenciada, ojo, al momento de la determinación, así como cualquier otra persona sentenciada bajo el mismo supuesto, ¿no? Beneficiado hasta un año después de su ratificación. Por ahí se les olvidó un sujeto y pues si está en el mismo supuesto, entonces tendrá que también tomarse en cuenta. La determinación a través de la cual se ratifique, modifique o deniegue la medida por criterios de política penitenciaria deberá ser notificada a la autoridad penitenciaria para su ejecución. Ah, qué bueno que nos lo aclaran, ¿verdad? Luego dice, una vez notificada la determinación, cualquier persona sentenciada que no hubiera sido contemplada y que considere encontrarse en el supuesto de la misma, podrá solicitar al juez competente que lo considere, ¿no? Muy bien, análisis, chicos, análisis, ¿no? De todo este rollo que les acabo de leer, se interpreta que este beneficio podrá solicitarse, uno, como les dije, bajo la modalidad de sustitución, libertad condicionada o libertad anticipada, ¿sale? Y como ya vimos que la sustitución, pues, nada más no está muy clara o no está nada clara, yo creo que tendrá que elegir la autoridad penitenciaria de las dos que le quedan, ¿no? Libertad condicionada o libertad anticipada. ¿De qué dependerá? Pues como les dije, ¿no? Condicionada cuando consideres que puedes todavía sujetarlo a ciertas condiciones en libertad y anticipada cuando se trate de personas que ya están en una enfermedad en estado terminal, ahí ya no tiene ningún caso sujetarlos a nada y entonces darles una libertad absoluta, anticipada, ¿no? El hecho de que se establezca estas tres opciones, ¿no? Sin distinguir cuándo procede una u otra, implica que si atendemos a lo que más le beneficia al sentenciado, en términos del principio pro persona, siempre deberá preferirse la libertad anticipada, ¿no? Pues esa es otra conclusión a la que podemos llegar, ¿no? Sí está bien, dice que podrás solicitar a la autoridad penitenciaria la sustitución, la condicionada o la anticipada, pues a lo mejor si vamos a lo que más le beneficia, pues siempre va a ser la anticipada, ¿no? Claro que aquí siempre va a ser a solicitud de la autoridad penitenciaria, no lo que pida el sentenciado, ojo, ¿no? Tampoco señala que deba extinguirse un tiempo determinado del cumplimiento de la sentencia, como les dije, ¿no? Puede ser en cualquier momento, de hecho, desde el momento mismo que cause ejecutoria la sentencia, estando en los supuestos que establecimos, ¿no? La ley tampoco contempla como prohibición para obtener este beneficio el hecho de que el sentenciado sea o no primodelincuente, esto es, puede otorgarse, ¿no? Puede otorgarse esta medida también a un sentenciado reincidente o incluso habitual, lo cual abre también la posibilidad, ¿no? No obstante que en la libertad condicionada y anticipada sí requieren para su concesión, sí requieren, ojo, para su concesión, que no se le haya dictado una sentencia condenatoria anteriormente, pues aquí no lo señala. Entonces, pues puede ser que el sentenciado no tenga derecho a solicitarla porque tiene antecedente penal, pero sí la autoridad penitenciaria podrá solicitar la medida, ¿no? Obvio, aquí sí bajo los supuestos solo que establece la norma, ¿no? Pena máxima 5 años, patrimonial cometido sin violencia sobre las personas, delitos culposos, adultos mayores, ¿no? En estado con enfermedad en estado terminal o por criterios, dice, ¿verdad? Cuando haya colaborado con la justicia o con la autoridad penitenciaria, Laguna, ¿no? Bajo esos supuestos, sí podrá otorgarse esta medida independientemente del tiempo que lleven compurgado, ¿eh? Eso es importante.
También no habla, ¿no? No habla sobre la reparación del daño. Evidentemente, volvemos a lo mismo, de una interpretación sistemática, se entenderá que sí deberá de cubrirla, ¿no? Bajo las reglas que establece la propia ley, ¿no? Esto es, también podrá establecerse en plazos razonables. En delitos culposos, como les dije, no obstante que en la libertad condicionada no los prevé y en la anticipada exige el 50%, si esta medida se aplica a través de un criterio preliberacional por política penitenciaria, no importa el tiempo que se lleve con purgado, ¿no? Sí, es lo que exigimos aquí, y tampoco exige, ojo, tampoco exige condición sobre la buena conducta o el plan de actividades. Espero no los haya yo revuelto, como yo de entrada un poquito me revolví en un momento, pero miren, ¿qué resumiría yo de estas dos figuras? ¿Qué resumiría yo de estas dos figuras? Yo creo, ¿no? Yo creo, y ese es mi punto de vista, ¿no? Mi opinión, que el legislador quiso dejar abierta, ojo, quiso dejar abierta la posibilidad de otorgar una libertad, ¿no? Con independencia de la libertad condicionada y anticipada, que exigen requisitos más severos, ¿no? Inclusive un tiempo determinado de compurgación, más que sean forzosamente primodelincuentes, ¿no? Que no tengan otra sentencia. Yo creo que aquí dijo el legislador, a ver, ¿qué pasa en aquellos casos, por ejemplo, ¿no? De las personas que están con un estado grave, ¿no? Una enfermedad grave en estado terminal. ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores? ¿Qué pasa en aquellos delitos patrimoniales cometidos sin violencia donde, bueno, pues finalmente lo que se debe privilegiar es la reparación del daño, ¿no? Que bueno, ya estaba contemplada como mecanismo alternativo y tiene precisamente la prohibición de no acceder a otro si ya accediste a uno, ¿no? Aquí ya entonces te dice, ok, no obstante que ya habías accedido a uno, dos o tres o cinco, ya no pudiste acceder a otro y entonces te sentenciaron y estás adentro, bueno, pero puedes volver a salir bajo la política penitenciaria, ¿no? Entonces, creo que el legislador eso quiso dejar abierta la posibilidad que con independencia del tiempo que se lleve compurgado, con independencia de que tengas una sentencia o no, en determinados casos puedas obtener tu libertad. Yo, ¿saben qué haría, no? O qué propondría. Uno, eliminar el sustitutivo penal, eliminarlo totalmente, el artículo 144, completito. Y este beneficio, ¿no? De libertad por criterios de política penitenciaria, yo le llamaría libertad por criterios humanitarios, de reinserción social y de política penitenciaria. Y bajo estos tres paradigmas, ¿no? La libertad por criterios humanitarios se la daría yo precisamente a adultos mayores y a personas con una enfermedad grave en estado terminal. Por criterios de reinserción social, pues sí, ponía yo a esas penas menores de 5 años cometidas sin violencia, esos patrimoniales, esos culposos, donde se desprende precisamente que les es más dañoso cumplir la pena en prisión, ¿no? Que darles un programa, un plan de actividades, pero bueno, lo regularía, ¿no? Lo regularía. Hablaría yo sí de una especie de libertad condicionada en donde en lugar de darle el plan de actividades en el interior del reclusorio, se lo daba yo afuera, ¿no? Buscando, ¿no? Buscando vincularlo, fíjense, vincularlo a actividades que le ayuden, ¿no? A reinsertarse a la sociedad, productivas, ¿no? Que se vaya a tener un trabajo lícito o que se capacite, ¿no? En un oficio para tener un medio de subsistencia, y que se trate su adicción, evidentemente, ¿no? Que se trate su adicción si cuenta con ella. Y en fin, ¿no? ¿Qué acabo diciendo? Obviamente, sí dejo abierta esa posibilidad, así le llamaría yo, ¿no? Preliberación por criterios humanitarios, de reinserción social y política penitenciaria, pero lo regularía, ¿no? Regularía yo precisamente las condiciones, las medidas en las que debe de quedar sujeto,
¿Le pondría yo un régimen de revocación? Pues sí, no. Debemos entender que estos beneficios de libertad anticipada nacen precisamente de una libertad condicionada, ¿no? Una libertad condicionada o una libertad a prueba con el fin de motivarte a que, ok, no vas a estar en la cárcel, vas a estar afuera, pero la condición más importante es que no vuelvas a delinquir, ¿no? Tengo que regular precisamente que haya una causa de revocación si vuelve a cometer un delito, ¿no? Eso es el fin último de estos mecanismos. Vincularlo, insisto, vincularlo a medidas de reinserción social. Y bueno, yo sé que va a haber muchas dudas, si quieren empezamos. Cómo no, maestro, muchas gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta para el maestro? A ver, ¿quién? ¿Enrique? Maestro, muy buenas noches. Buenas Habla el noches. licenciado Enrique Gaspar, aquí lo que pasa es que estoy en un lugar donde hace mucho ruido. En términos del artículo 144, yo quería establecer una circunstancia. Yo tengo un delito en el orden federal, maestro, Sí. en donde la penalidad es muy alta. O sea, porque fueron un concurso de delitos. O sea, la pena en un procedimiento, o sea, en términos, me pueden dar en un procedimiento abreviado la pena mínima que me corresponde es de 7 años. Aquí, él tiene un antecedente de hace 10 años, igual por portación de arma de fuego. Entonces, yo ¿De qué dejé delito estamos hablando? 2 años, pues, maestro. ¿Qué delito es? Yo solicité, no sé si me escucha. Sí. Yo solicité, una vez que transcurren los 2 años, hace 1 año exactamente, yo solicité la revisión de medida cautelar en términos de que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Constitución refiere que la prisión preventiva justificada la prisión preventiva nunca podía ser en exceso de 2 años. A mí me dan, como el agente del Ministerio Público Federal no había realizado ningún acto de investigación, fue el alegato que nosotros hicimos y dijo la juez del distrito, es cierto, el agente del Ministerio Público durante el transcurso de 2 años no realiza una actividad de algún acto de investigación, razón por la cual la cita la razón de la defensa, pero yo te condiciono en este caso, a una cuestión electrónica, al brazalete electrónico, maestro. Entonces, digo, yo me voy a ir a un procedimiento abreviado, pero no alcanzo ningún beneficio, dada la circunstancia que en el juzgado de distrito son 4 años. Entonces, maestro, yo quería utilizar el término del artículo 144, dada la circunstancia que cuando sale esta persona, él es el único cuidador de sus hijos, inclusive para efecto de demostrar lo anterior, nosotros, o sea, él demanda a la esposa el abandono de los hijos. Entonces usted me está diciendo que a lo mejor de entrada no me podían dar, ahora sí que no me podían dar entrada en el juez de ejecución este tipo de beneficio, maestro. ¿Es así? Bueno, sí, no, muy interesante porque además es el primer caso que conozco que se va a ubicar en el supuesto del cuidador principal. Yo lo que dije fue que el juez se salió por la tangente y dijo, bueno, hay un requisito, ¿no? Que dice la ley que el que debe de accionar este mecanismo es la autoridad penitenciaria, quien lo debe de proponer, ¿no? Pero bueno, no, inclusive ese fue nada más para la fracción 4, discúlpame, es que luego con tanta información me confundo. No, en la fracción 1, yo cuando di el ejemplo de que no podía ser porque lo tenía que solicitar la autoridad penitenciaria, estábamos hablando de la fracción 4, tú te ubicas en la fracción 1, tú sí lo tienes que pedir al juez, una vez que cause ejecutoria la sentencia, vete preparando bien tus pruebas, evidentemente, como tú dices, el juicio donde se demandó o el acta donde se demandó el abandono, testigos donde se refiere a que él es el cuidador principal y obviamente actas de nacimiento, todo, los hijos obvio tienen que ser menores de 12 años. Yo creo que estás en muchas posibilidades porque ahí está la ley
La ley no habla de que tenga o no un delito anterior, que sea reincidente, nada, y dice que al momento de que cause ejecutoria, yo al contrario, yo te pediría que lo promovieras, porque tú vas a empezar a crear precedentes. Vete preparando muy bien tus argumentos y tus pruebas para acreditar eso, que él es el cuidador principal, que son sus hijos, ¿no? Obviamente, las actas de nacimiento, algunos testigos que vayan precisamente a ratificar que él es el cuidador principal, ¿no? Y yo creo que tienes muchas posibilidades de ganarlo, ¿eh? Muchas, como está ahorita la ley. Hay otro compañero que está alzando la mano. Adelante, compañero o compañera. Gracias, maestro. Adelante. Soy el licenciado Lugo Chávez. Y mi tema es sobre la justicia terapéutica, prevista en el artículo 169. Así es. Me acaban de pedir apoyo en un asunto que fue muy trascendente para la Ciudad de México. Diversos de homicidio, 7 y unas lesiones. Pena fue sentenciado a 232 años de prisión. Pero trae el problema de adicción. De hecho, tiene relación directa esta situación con venta de narcótico. Aquí la situación es que desde mi punto de vista, y salvo su mejor opinión, claro, existe la posibilidad de acudir a esta hipótesis de la justicia terapéutica, pero aquí lo que veo muy complicado, de hecho este señor ahorita está en celda de castigo, que sea la propia autoridad penitenciaria quien lo solicite. Sí, sí, Y claro. perdón que te interrumpa. Y fíjese nada más la situación. Lo mandan a la zona de castigo por no traer cubrebocas en el kilómetro, o lo que ellos conocen como el kilómetro, y basan esta situación en lo altísimo de la pena que le impusieron. Y ahí continúa el pobre. Claro, nada más, perdón, no es secuestro, delincuencia organizada y trata de persona, ¿verdad? No es, le repito, homicidio diverso 7 y unas lesiones. Ok. Sí, bueno, tú lo que me estás diciendo es el claro ejemplo cuando yo decía que la ley deja tan abiertas las posibilidades que de entrada yo te diría, bueno, cuando habla en la fracción 4 del 144 de justicia, sí, terapéutica, ¿no? En este caso, no habla de tratamiento de adicciones, ¿no? De tratamiento de adicciones, perdón. Sí. Como tú ahorita lo estás pensando, dices, bueno, él tiene un problema, entonces procede. Sí te vas a enfrentar, ¿no? Con el grave problema de que, por ejemplo, al criterio del juez que te dije, ¿no? Que lo desechó de plano porque que no lo accionó la autoridad penitenciaria, y la autoridad penitenciaria sí difícilmente en un delito así va a decir, más cuando choca con lo que está establecido en la propia ley en justicia terapéutica, que dice que solo es para delitos patrimoniales cometidos sin violencia. ¿Qué te recomendaría yo? Pues intentarlo. Tienes de dos, o decirle, ¿no? Pedirle bajo el artículo 8º constitucional a la autoridad penitenciaria que ella lo promueva ante el juez, y si no te lo promueve, entonces ir ya ahora con el juez, y si el juez te lo desecha, pues apelar y después irte al amparo, y pues finalmente está la posibilidad, sí, obvio, está la posibilidad, lo contempla así la ley, y bajo estos supuestos, si atendemos, insisto, ¿no? Lo que más le beneficia a la persona, y atendemos ahí a este bloque de protección, ¿no? De los derechos humanos convencional, constitucional, pues en una de esas logras algo, ¿no? Que va a estar difícil, sí, porque la propia ley es confusísima, ¿no? Pero pues, no pierdes nada en intentarlo. Y de hecho, incluso, perdón, Adelante. De hecho, incluso aquí lo grave de esta situación es que el asunto a mí me piden que lo apoye por un asunto diverso que estoy llevando. Sin embargo, el señor tiene 2 años y medio sin visita. Lo abandonó la familia, lo abandonó todo el mundo. Entonces ahí se me parece una cuestión grave
Claro. de abandono absoluto. Claro, claro. Entonces hay que arar ahí en esa parte. Sí. Doctor, le felicito, excelentes ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Compañeros. Sí, yo, maestro. ¿Alguna? Adelante, Dante. Sí, buenas tardes. Hay un supuesto donde una pareja fue sentenciado por homicidio. Para efectos del sustituto penal, podría alcanzar un beneficio argumentando, bueno, la señora no tiene un pie. Podría decirse que él es, y en la escuela procesal se embaraza y nace el bebé. Entonces podría alcanzar ese beneficio del sustitutivo de que el señor sentenciado es el cuidador principal del bebé y de la señora, porque pues no puede valerse por sí sola por la cuestión de que le falta un pie, y el pie bueno tiene una disminución funcional. Gracias. Sí, gracias. Pues mira, de entrada, ella, por ejemplo, por su discapacidad, sí podrías argumentar un criterio, ¿no? Un criterio humanitario. Obvio, todo es, si te vas al política penitenciaria, a solicitud de la autoridad penitenciaria, si te vas al 144, donde dice un grave estado de salud, estaría a discusión, ¿no? Porque no habla de discapacidad, en el caso de ella, ¿no? Pero como él también está adentro, los dos están adentro, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí. ¿Qué edad tiene el menor, el bebé? 1 año. 1 año. Obviamente él ahorita está con ella, ¿no? En prisión. Bueno, ahí está con ella, me imagino. Sí. Sí, porque la propia ley establece que puede estar con ella hasta los 3 años. Más bien, yo, ¿sabes qué veo aquí? Que una vez que el niño rebase los 3 años, como ya no puede estar con ella, porque la ley señala que solo hasta los 3 años de edad, sí vas a poder lograr más bien que salga uno, ¿no? Nada más uno de ellos. Yo creo que ella, porque a lo mejor un pie, pues con una prótesis puede ser que sí, o que ellos elijan. Decirte que sí procede, por ejemplo, que él argumente que es el cuidador tanto de ella como de él, no, porque la ley habla de hijos, no de cónyuge, ¿sale? No de cónyuge. Yo sí veo la posibilidad, pero hasta que el niño tenga más de 3 años, de que uno de ellos sí pueda salir, el que decidan que va a ser el que lo va a cuidar. ¿Vale? Gracias. Perfecto. ¿Alguien más, compañeros? Sí, A ver, buenas último. noches. Sí, adelante, compañero. Sí, buenas noches. Saludos, doctor. Saludos, maestro. Yo tengo aquí una duda únicamente con la parte de la sustitución de la pena y con el otro beneficio que sería la preliberación por política penitenciaria. ¿Esa únicamente la promueve la autoridad penitenciaria? El de preliberación por política penitenciaria, sí, solamente la autoridad penitenciaria es la que lo promueve, ¿no? Como lo señalamos, inclusive con opinión de la fiscalía, se lo propone al juez a un grupo de sentenciados. Cuando estés en un supuesto de criterios de política penitenciaria, ¿qué debe de hacer el sentenciado? Porque dicen, entonces nos tenemos que esperar hasta que la autoridad penitenciaria lo promueva. No, ¿qué tiene que hacer es, si tú como abogado adviertes que tu cliente se ubica en ese supuesto, promuévele a la autoridad penitenciaria, ¿no? O sea, incítala a que ella a su vez lo promueva. Una petición, evidentemente, una petición administrativa, ya ni siquiera con fundamento en el 8º constitucional, hoy lo puedes hacer bajo la propia ley nacional, ¿no? Todos tienen derecho, ¿no? Abogados, familiares, a pedir peticiones administrativas, y si insisto, y si la autoridad penitenciaria dice la ley, si después de 5 días no te contesta, ¿no? No te contesta, puedes acudir ante el juez de ejecución. ¿Qué le vas a pedir al juez de ejecución? ¿El beneficio? No. Le vas a decir que le pediste a la autoridad penitenciaria que valorara
y le propusiera a él, ¿no? A su vez, este beneficio de preliberación por criterios de política penitenciaria y no te hizo caso. ¿Qué va a hacer el juez? Ah, pues le va a decir a la autoridad penitenciaria, a ver, te pidieron, ¿no? Que analizaras si procede o no que pidas un beneficio por criterios de política penitenciaria. Y entonces entra al estudio. Y entonces ahí ya obligar a que vaya y diga, ah, no, pues mira, sí, está este supuesto, no está. Y ya, que se pronuncie la autoridad, ¿no? En cualquier sentido, que lo proponga o que no lo proponga. Y entonces ya, si lo propone o no lo propone, pues ahí vas a seguir insistiendo, ¿no? Yo entiendo que es como lo dejó la ley así abierto, ¿no? Sobre todo, política penitenciaria, ¿no? Preliberación por política penitenciaria, forzosamente lo tiene que pedir la autoridad penitenciaria, sí, entonces vamos a acarrearlos a que los pidan, ¿no? Cuando no lo haga. Claro. Y el otro, el sustitutivo penal, las primeras fracciones 1 y 2, no, son directos el sentenciado. O sea, el supuesto del hijo menor, cuando tienen un hijo menor de 12 años o cuando están en edad avanzada o grave estado de salud, ahí sí es directo. Pero la fracción 4, que es la que nadie entendemos, sí es a petición de la autoridad penitenciaria. Entonces, si quieres ubicarte en la fracción 4, pues insístele a la autoridad penitenciaria que lo solicite, ¿no? Muy bien. Sí, claro. Sí. Muchas gracias, maestro. Sí, para servirte. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado a la hora, exactamente a las 8:30, de acuerdo al reloj que traigo. Maestro, te agradecemos muchísimo tu colaboración. Fue un deleite escuchar tantas sugerencias de la ley de ejecución de penas y esperemos que nos honres en alguna otra ocasión con alguna otra disertación, maestro. Sí, claro que sí, maestro. amigo. Gracias a todos, compañeros. Con mucho gusto y te agradezco al contrario, te agradezco a ti la invitación. Buenas noches a todos. Gracias. Maestro, gracias. Buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches, gracias. Buenas noches.